Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos al curso de Estructuras 1 de la Facultad de Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Hubiera querido de que el inicio de las clases hubiera sido un poco más tradicional. Bueno, no fue tradicional, pero aparte ocurrieron situaciones particulares que hacen de que no pudimos usar la plataforma, que era darle la mayor oficialidad posible al curso, y bueno, de alguna manera suplimos este problema iniciando 30 minutitos más tarde. Y quiero hacerle solamente una pregunta para ver si se está recibiendo nada más. Que tiene que haber una pantalla donde dice Estructuras 1, un cursor rojo, punto rojo que se mueve al medio. ¿Alguien que responda a eso? Sí, se ve. Sí, se ve. Se ve. Bien, buenísimo. Vamos a seguir la mecánica de los encuentros pasados, que es en el momento que quieren hacer alguna pregunta, no hay ningún problema. Abren el micrófono y pregunten sobre mi voz. Recuerden que lo que yo estoy viendo no los veo a ustedes, ni veo quién pregunta. Le busqué mucho la vuelta para poder hacerlo, pero no se puede. Seguimos con Meet mientras no podemos solucionarlo de otra manera. Y les quiero comentar de que, bueno, de alguna manera la facultad estableció un inicio de clases para esta materia el día de hoy. Esto quiere decir que cada uno ejerció su derecho de decir, bueno, empiezo cuando haya que empezar. Hay gente que empezó a caminar con nosotros en un periodo de acompañamiento, entonces de alguna manera creo que por respeto a todos van a ver que los primeros temas a los cuales me voy a referir, para los que nos acompañaron, les sonarán relativamente vistos, y bueno, hay que tener la humildad de decir, siempre se puede escuchar algo más de lo que se dice, o les pido un poco de consideración social ante la situación. Y bueno, voy a seguir adelante y va a llegar un momento en el cual dejaré de hacer ese repaso o vista nueva de los temas y pasaré a un tema que sume, y a partir ya de la clase que viene ya entramos en ritmo. Igualmente, el porcentaje de gente que no ha estado con nosotros durante el acompañamiento es muy, muy reducido, es un 5%, entre un 5 y un 10% aproximadamente de la gente, con lo cual a ustedes les hablo en particular que cualquier cosa que de alguna manera necesiten para completar las cosas a las cuales voy a hacer referencia el día de hoy, bueno, recuerden que tienen subido en la plataforma la mayoría de los videos, síntesis de los temas, distintas cosas, y consulten con sus docentes como para ponerse al día a lo sumo en esta semana. Para el resto, va a haber bastantes cosas que les sonarán conocidas al principio, y luego llenen un formulario donde quiero saber cuánto tiempo trabajaron con nosotros en el acompañamiento para poder armar a los docentes y sus grupos en función de lo que está pasando. A partir de ahí veremos algo que es adicional a lo que estuvimos haciendo. Bueno, empecemos. Allá atrás, hace como 2 meses aproximadamente, en vano transcurrieron 8 encuentros, vimos que lo primero que debo tener en claro es la definición de una estructura, y una estructura era un conjunto de elementos resistentes convenientemente vinculados y dispuestos que interaccionan entre sí con el objeto de soportar cargas. Esa definición, recuerden, todo esto está en una síntesis que colocamos después de los encuentros, así que no es necesario copiarlo todo tal cual como lo están viendo. Esta definición es importante porque deja en claro que hay 2 elementos dentro de ella, 2 términos dentro de ella, que son el concepto de estructura y el concepto de cargas. Se relacionan entre sí y uno define al otro. Las cargas definen a la estructura y la estructura está diseñada para soportar cargas. Y habíamos visto que la estructura no la puedo entender como un todo, sino un conjunto de elementos resistentes, no cualquier elemento de la construcción, sino los resistentes, las columnas, las vigas, los tabiques, los tensores. A su vez tienen que estar ubicados en lugares determinados, relacionados en forma determinada, y cada una de sus partes interaccionará con la otra, dialogará con la otra, con el objeto de soportar cargas.
Esto que están viendo en esta imagen, bueno, de alguna manera es la síntesis de lo importante de esa definición de estructura. Estos elementos que forman una estructura pueden ser planos, superficiales, como las losas, los tabiques, lineales, como las vigas o las columnas. Estoy hablando desde lo formal, desde la forma, una losa superficial, una viga y una columna son lineales, y los elementos de fundación, dado que tienen dimensiones equiparables en las tres direcciones, X y Z, son elementos volumétricos. Todo lo que aparece a la derecha de la pantalla son designaciones que tienen este tipo de elementos que utilizan. La finalidad de una estructura es la de tomar las cargas, resistir a las cargas y transmitirlas al terreno de fundación. Una estructura es un mero intermediario, toma las cargas y la transfiere al terreno. Cualquier estructura, no solo la que están viendo, que es un edificio que existe, realmente está terminado, está en la calle, en la intersección de Pringles y Perón, en la ciudad de Buenos Aires. No solamente la estructura que están viendo, sino cualquier estructura de cualquier construcción que se imaginen, tiene la misma finalidad. Y lo importante es que esa finalidad no solamente es que no se caiga, esa finalidad lleva a un concepto de estructura adecuada. Una estructura era adecuada cuando era segura, económica y durable. Ninguna de estas cosas son palabras nada más, sino que para que sea segura, debe ser estable, debe ser resistente y debe ser rígida. Si una estructura es estable, resistente y rígida, y a su vez es económica, y a su vez dura el tiempo que deba durar según la vida útil prefijada, esa estructura me sirve. Hice el comentario hace tiempo atrás, y hoy lo vuelvo a hacer, que no existe la estructura óptima. El concepto de estructura óptima es ubicar algo tan lejos que nunca voy a llegar. No, las estructuras son adecuadas, quiere decir las estructuras, si cumplen esas condiciones, me sirven. Y esto quiere decir que las puedo diseñar con todo mi bagaje cultural. Ahora, la estabilidad tenía que ver con el conjunto. La estabilidad de un edificio es la capacidad de tomar desplazamientos de conjunto, evitar los desplazamientos de conjunto. Como se producen ante un efecto de vuelco, debido a una acción lateral tendería a volcar a la construcción, y si la carga propia de este elemento es importante, le costará más a la misma acción lateral volcar. Por lo tanto, la construcción debe ser estable al vuelco o tener una carga propia suficiente para no volcar. Esto no depende de la resistencia de las losas, de las vigas, de las columnas, es del conjunto, como lo es el deslizamiento, dado que una acción lateral podría tender a deslizar la construcción. Y sucede que si tiene buena carga propia, me costará más deslizarla ante la misma acción lateral, con lo cual otra vez la carga propia es favorable para tomar el deslizamiento. Habíamos comentado en su momento de que no en vano los antiguos griegos y romanos, dado que construían con piedras y mampuestos, que son elementos pesados, eso permitió que muchas de las obras que ellos realizaron todavía siguen en pie. Tenían una gran característica de estabilidad frente a las acciones climáticas, el viento, el sismo y demás, que hacen de que tal vez algo que se hace hoy en día vuelca o desliza, pero cosas que hacían ellos eran bastante estables. Y habíamos visto también que si yo construyo por debajo de la napa freática, esto quiere decir, tengo que hacer una excavación, una depresión de napas para poder hacer la excavación en seco, y luego construir mi edificio, aparecerá un empuje que tiende a levantar a la construcción. Por lo tanto, yo también quiero que sea estable a la flotación. Y otra vez, la carga propia es el parámetro que condiciona dicha estabilidad. Ejemplos de estabilidad entonces, el vuelco, el deslizamiento, la flotación, que debe ser impedidos por la misma estructura.
Una estructura debe ser estable al vuelco, al deslizamiento y a la flotación. Como verán, en todo lo que voy a ir bastante rápido y abriendo poquitas preguntas, realmente corresponde a temas que son de la materia que cursaron antes, la correlativa anterior, que es la materia anterior, que es introducción a los tipos estructurales. De todas estas cosas que utilicé en los encuentros, es trabajar sobre el bagaje que tenía. Y ahí se va a centrar la charla de hoy. Entonces, para que una estructura sea segura, debe ser estable, ya hablamos de estabilidad, debe ser resistente y debe ser rígida. La resistencia tiene que ver con cómo molestan las cargas al material, cómo hacen sufrir al material. El sufrimiento del material bajo carga se lo designa con una palabrita que es la palabra tensiones. Yo quiero que el elemento experimente tensiones adecuadas. Lo que quiero es que mi estructura no sufra mucho. Y la resistencia no solo vale para toda la estructura, sino que vale también para cada una de sus partes. Mientras que la estabilidad era inherente al conjunto, la resistencia es del conjunto y de cada una de sus partes. Es tanto global como local. La resistencia tiene que ver con el sufrimiento del material o tensiones. La rigidez, que también vale para el todo o sus partes, le exige a la estructura que soporte las cargas cambiando un poco de forma. Soporte las cargas con deformaciones adecuadas. Los conceptos de estabilidad, que es global, es del conjunto. Resistencia, que tiene que ver con tensiones o sufrimiento del material. Y rigidez, que tiene que ver con deformaciones, son los conceptos que hacen a la seguridad de una estructura. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que charlar? Ya sea los que se incorporan hoy o alguno que quiera charlar algo de este tema. ¿Algo que preguntar? Bien. Si postulamos de que las cargas y las estructuras se autodefinen, la forma de llegar a entender y poder diseñar estructuras es a través de las cargas. Las cargas se las puede clasificar desde distintos puntos de vista, como las cargas gravitacionales, que dependen de la acción de la gravedad sobre cualquier cuerpo ubicado sobre la Tierra. Son cargas gravitacionales las cargas propias de los elementos estructurales, como losas, vigas, columnas, bases, tabiques. Y de alguna manera las cargas las puedo les puedo encontrar su valor utilizando una reglamentación en vigencia en nuestro país, que es el reglamento CIRSOC 101, del cual en las tablas del curso tienen una pequeña parte, pero es un extracto de los materiales que utilizamos a nivel estructural, en donde el peso específico de cada material me permitirá llevar a encontrar el valor de la carga que yo busco. Pero no solo son gravitacionales las cargas propias de los elementos estructurales, también la gente, las personas que utilizan una construcción, el mobiliario correspondiente, los vehículos correspondientes, las mercaderías, todo lo que tiene masa es atraído al centro de la Tierra y generará una acción gravitacional. Y un comentario, pero que existe, es la acción de la nieve, que genera una carga cuando interactúa con la cubierta, y a diferencia de todas las cargas anteriores, la nieve tiene una reglamentación distinta, que es la reglamentación CIRSOC 104, acción de nieve. En el nivel 3 de estructuras, uno de los temas, no todos, pero uno de los temas que se ve un poco es de acción de nieve. Nosotros vamos a trabajar como se trabaja en una zona donde es muy poco probable la ocurrencia de una nevada muy copiosa. Sucede que no todo se vende en bolsas de kilo. El viento, cuando interactúa sobre un elemento, generará una acción o carga. El reglamento que en nuestro país
tiene tipificado para cada lugar del mismo una velocidad de referencia para encontrar las acciones de viento, es el reglamento SOP 102, tema fundamental de estructuras 3, porque en estructuras 3 que se ven edificios en altura, uno de los condicionantes del diseño de un edificio en altura son las acciones laterales como el viento o el sismo. Entonces, esto es un comentario en la clase de hoy y se retomará en niveles superiores. Pero lo importante, más allá de no meterme específicamente en el reglamento SOP 102, es que el viento puede generar efectos estáticos o muy poco desplazamiento del elemento bajo la acción del viento, o lo que es lo mismo, el viento le pega y prácticamente el elemento no se mueve, o se pueden producir efectos dinámicos, donde la acción dinámica generaría grandes oscilaciones, grandes desplazamientos, como en la imagen que están viendo, que corresponde a un puente en Estados Unidos, en la localidad de Tacoma, que en el año 1950 aproximadamente, después de oscilar una hora alrededor de la doble línea amarilla del puente, se cayó. El objetivo para nosotros es, como yo no quiero que me pase lo que le pasó al puente de Tacoma, la construcción tiene que ser lo suficientemente rígida para que el efecto del viento sea estático equivalente. Por lo que es lo mismo, si ocurre una masa de aire en movimiento que interacciona sobre una construcción, se generarán presiones a barlovento y succiones sotavento sin grandes desplazamientos de la construcción. Eso que está dibujado en colores, de alguna manera, me distribuye esta energía transferida por la masa de aire en movimiento sobre la construcción, sobre el resto de las paredes, por fuera de la cara a barlovento, que es donde pega el viento. El reglamento SOP 102, a través de la velocidad, si veo la expresión matemática que hay abajo en la pantalla, a través de la velocidad, yo puedo determinar cuánto vale la presión y con eso podré diseñar a mi edificio para tomar una determinada acción de viento. Y si hago una pregunta, ¿la acción del viento es una acción estática o dinámica? ¿Cuál es la respuesta a eso? La acción del viento sobre una construcción, ¿estática o dinámica? Dinámica. Depende del lugar. Depende de la rigidez de la estructura. Ahí va, me quedo con lo último. Depende, lo escucharon lo último, ¿no? Depende de la rigidez de la estructura. ¿Escucharon eso? La acción del viento será estática o dinámica dependiendo de la rigidez de la estructura. No depende del lugar. No quiero que sea dinámica, no quiero que cuando estoy desayunando vomite, no quiero grandes desplazamientos. Es incómodo que una construcción experimente efectos dinámicos. ¿Y cuándo tengo una acción dinámica del viento? En estructuras flexibles. Flexible es lo contrario a rígido. Las torres de alta tensión, que son elementos muy finitos, de mucha altura, si uno mira cuando el viento sopla y sopla fuerte, oscilan bastante. Las torres de alta tensión precisamente no se diseñan en arquitectura porque requieren un estudio dinámico de la acción. Y en una de esas, al lado de esa torre hay un edificio donde la acción del mismo viento es estática equivalente porque al edificio se le dio la rigidez adecuada. ¿Se entendió lo que dije? Bien. Bien. Es distinta también de una acción gravitacional o la acción del viento, la acción del sismo o acción sísmica. Esa perturbación que se genera en lo profundo de la Tierra, donde una placa tectónica rompe la otra, y a nivel de terreno se producen ondas. Esas ondas tienden a desplazar las fundaciones, y nuestro país está tipificado en zonas de la 0 a la 4,
zonas que van desde una muy baja probabilidad de ocurrencia de un sismo destructivo que cause daños importantes, a la zona 4, donde se observa que la provincia a la cual estoy encerrando en una parte es la provincia de San Juan, donde ocurrió en el año 1944, un sismo que no dejó prácticamente nada en pie. Está claro que es distinto pensar en un proyecto en una zona 0 que en una zona 4, recaudos que deben tenerse. Y estos recaudos que deben tenerse implica de que aquí la acción es dinámica, la acción del viento que producirá será dinámica, porque el edificio tiende a desplazarse como si fuera un péndulo invertido. Y si recordamos la ley de Newton, donde la fuerza era proporcional a la aceleración, la proporcionalidad la daba la masa, la aceleración es la del suelo cuando ocurre el sismo, la masa es la de la construcción, y eso quiere decir que aparecerán fuerzas. Las mismas fuerzas que se generan sobre nuestro cuerpo cuando arranca el bondi. Cuando arranca el bondi, uno tiende a irse hacia atrás. Esas fuerzas son muy similares, obviamente mucho menores, a las que se producen cuando ocurre un sismo, que derivan de la ley de Newton del año 1600. Nuestro edificio tiene que estar preparado para que si ocurre esto, la estructura me permita limitar a 0 el costo de vidas humanas y limitar a donde pueda los daños materiales. Y esto quiere decir que nuestro objetivo es que la estructura sea sismo resistente. Sismo resistente quiere decir no quiero que muera nadie cuando pasa esto, tal vez tenga que demoler lo que queda, tal vez no, tal vez lo puedo reparar, pero mi objetivo es que sea sismo resistente. Antiguamente se decía que las estructuras debían ser antisísmicas, pero nada puede ser antisísmico. ¿Cómo puedo evitar que ocurra un sismo si esto se está generando dentro de la Tierra? Lo que puedo hacer es que si ocurre un sismo, estoy en mejores condiciones para enfrentar este tipo de acción, que es bastante distinta de la acción gravitatoria. Acciones naturales no se encuadran en ninguno de los casos anteriores, se producen con la presión de líquidos, el empuje de suelo sobre muros de submuración o submurales, que debo generar cuando construyo un sótano. Entonces todo el suelo, que antes tenía suelo al lado, tiende a empujar a lo que yo le coloqué, porque tendería a llenar el espacio que estoy dejando vacío con el sótano. El empuje activo del suelo es una acción natural, al igual que el empuje pasivo del suelo que se produce cuando es una estructura la que incide sobre una fundación, como en el caso de los arcos, que los arcos lo que generan son un efecto, lo que genera un arco es un efecto de apertura de patas, tiende a abrirse los puntos de apoyo, y esto quiere decir que el suelo circundante recibe acciones contra él. Eso será empuje pasivo. Y hay acciones que no son tan claritas como las anteriores, pero que se producen cuando, por dar un ejemplo, un elemento metálico dilata. Al dilatar y estar contenido por dos elementos de mampostería, dos pilarcitos de mampostería, por ejemplo, al estar impedido genera acciones sobre los mismos y esto generará grietas o rajaduras que se solucionarán colocando armadura o cosiéndola a priori, de manera tal de que si ocurre esto, la deformación de un elemento que perjudica a otro, estoy preparado para que no se generen daños importantes. Una posibilidad es colocar acero para coser estas fisuras y la otra es generar una unión tipo manguito en la cual el elemento se dilata y entra dentro de un tubo que permite que ese elemento se dilate sin interactuar con el piso. Un caso. Otro caso de deformaciones impuestas se produce cuando tal vez una fundación que yo la pensé ubicada en un plano rígido sufre un asentamiento. El asentamiento es una característica
característica que a veces tienen algunos terrenos de por expulsar mucha agua y perder contenido de humedad, se comprimen demasiado. Esta compresión en exceso genera asentamientos. Asentamientos o diferencias de nivel entre lo que yo estimé como plano de fundación y lo que realmente es la posición definitiva. Los mecánicos de suelos en sus informes previenen de este tipo de fenómenos porque me dicen que el suelo tiene un asentamiento máximo de tanto, 1 centímetro, medio centímetro. Yo de alguna manera este tipo de cosas las puedo tener en cuenta, porque si hay un asentamiento de una fundación, esto quiere decir que ya las vigas no trabajan entre columnas, sino que se ve que el hecho de que una columna descienda arrastra las vigas, y obviamente la deformación es similar a una deformación en la cual la columna no existiese. Fíjense que esto recarga los esfuerzos de la estructura, y si no es contemplado adecuadamente, se puede generar un colapso por una falta de consideración de los asentamientos. Igualmente, las acciones por deformaciones impuestas no son tan incumbencia de arquitectura, son más incumbencia de otros profesionales que pueden tener en cuenta este tipo de cosas en el momento en el cual este tipo de cosas deben ser consideradas. Igualmente, para no dejarlo como que otro se encargará, habíamos comentado de que una forma de minimizar los asentamientos diferenciales entre distintas fundaciones es encadenar a todas las fundaciones, generar encadenados, normalmente en el nivel de piso, por debajo del mismo, que lo que hacen es permitir que todas las fundaciones trabajen en conjunto. Si una desciende un poquito, las otras lo acompañan y de alguna manera encadenar a las fundaciones previene este tipo de fenómenos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo puedo diferenciar las cargas también según también el tiempo de aplicación. Hay cargas que inciden en estado de reposo, como cuando se hace una pared. Cada ladrillo lo voy apoyando sobre el mortero que está apoyado sobre el otro, y lo hago en forma estática. Ese movimiento es prácticamente un estado de reposo. Pero en cambio, hay cargas que inciden sobre la estructura con movimiento. Esas serán cargas dinámicas. O cuando un vehículo impacta sobre un elemento. Esa será una carga dinámica también, pero a diferencia de ser una carga móvil, es una carga de impacto. Son distintos tipos de cargas que pueden incidir sobre las estructuras. Nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con cargas de muy baja dinamicidad o cargas fundamentalmente estáticas. Cargas como móviles, cargas de impacto, otra vez, es de otra incumbencia profesional. También, sí, decime, ¿es una pregunta? También las cargas las puedo entender si las diferencio en cuánto inciden sobre la estructura. Hay cargas que inciden prácticamente todo el tiempo. Están durante toda la vida útil de la construcción o prácticamente toda. Y esas cargas se les llama permanentes. En cambio, si pueden o no estar, esto quiere decir que su incidencia en la estructura no se da siempre, está o no está, en forma indistinta, eso será una sobrecarga. Las cargas debidas al uso de las personas se les llama sobrecargas, porque de alguna manera, en el momento en el cual la gente está, la carga está, y cuando la gente se va, la carga ya no está, ¿no? Esa carga está o no está. Es una sobrecarga también la acción del viento, porque puede o no estar incidiendo sobre la construcción, no es permanente, es sobrecarga. Todas las cargas permanentes y sobrecargas, es el CIRSOC 101 el que se encarga de darme los parámetros para cuantificarlas. Pero claro, hay otro tipo de acciones que no hay reglamento que me cubra, sino que ya entran en el campo de la fatalidad, que son las cargas
donde es muy poco probable que existan, muy poco probable, no quiere decir que no van a existir, y son las llamadas cargas accidentales. Nosotros vamos a trabajar con cargas permanentes y sobrecargas. Las accidentales, ojalá no ocurran nunca. Pero la verdadera clasificación de las cargas, hasta lo anterior, es una clasificación formal, es ponerle una etiqueta, cosas, hacia la cultura general de cada uno, si quiere hablar con relativa propiedad de todo esto. Nuestra primera clasificación importante, que lleva el número 4, es entender que las cargas pueden ser o cargas concentradas, con una superficie de incidencia sobre la estructura pequeña, caso de una columna, por ejemplo, donde la carga propia, que es la letra para identificarla, resulta peso específico del material, que surge del reglamento 101, por el volumen del elemento. Si en cambio el elemento es extenso, incide sobre la estructura con su mayor área lateral, ya la carga no es una sola, son infinitas cargas en cada cuadradito que yo me imagine en planta. La carga superficial será peso específico por espesor, y su unidad dejará de ser kilo para ser kilogramos por metro cuadrado. Y esto ya nos dejaba en claro que carga y peso no son sinónimos. Un peso es una carga, obviamente sí, pero no toda carga es un peso, y eso se empieza a entender a partir de acá. Y si el elemento es extenso pero en una línea, la carga que se repartirá será linealmente distribuida y su expresión es peso específico por sección transversal, unidad kilos por metro. Con este tipo de cargas, agregamos el concepto de carga de servicio sumándole a la carga propia, que es G, lo que le llegue o sobrecarga. La carga de servicio será G más P. Todos los datos para la cuantificación de las mismas surge del reglamento 101. Y también, si entiendo que hay cargas que están prácticamente siempre, y entiendo que las cargas pueden o no estar, y digo que las cargas que están prácticamente siempre son cargas muertas D, y las que pueden o no estar son carga viva L, también la carga de servicio la puedo obtener sumando D y sumando L en términos de concentradas o distribuidas. Dentro de un ratito nada más, yo voy a utilizar este concepto para hablar de la seguridad de las estructuras, que será la segunda parte de la clase. Lo tomaré a partir de ahí. Y claro que hablar de estructuras y hablar de cargas es lo mismo, entonces supongamos un entrepiso de madera formado por un entablonado sobre vigas secundarias, y las vigas secundarias apoyan en vigas principales. Está claro que sobre el entrepiso aparecerán cargas superficiales. Esas cargas superficiales se transformarán en lineales sobre las vigas de apoyo, porque el elemento superficial apoya en una pequeña área, un área más chica. Y a su vez esas vigas secundarias generarán cargas concentradas, porque son apegos de las vigas principales, y así como concentrada llegaría al terreno, donde el terreno responde en forma superficial. Esto es todo lo que se produce, este mecanismo de transmisión de cargas, es lo que se produce en la mayoría de las estructuras, porque más allá que hablé de un entrepiso de madera, esto es lo que pasa siempre, las cargas superficiales, lineales, concentradas, distribuidas, todo este tipo de cosas que estuvimos hablando. Si el proyecto es más grande lo tendría que hacer más veces, y es más chico menos veces, pero al fin y al cabo es la derivación de cargas que siempre sucede. En cada uno de los encuentros anteriores, en cada uno de los encuentros lo que estamos haciendo es terminando de editarlos, para que no sean tan pesados como las clases, así como las están escuchando, sino que sea más chiquitito y más sintético. Los estamos editando, pero ya hay algunos en los cuales el que quiere ampliar algo de esto, que tal vez aparece hoy, y lo que estoy contando de transmisión de cargas queda no tan sustentado a nivel numérico, puede ver la síntesis, el video y consultar a los docentes sin ningún problema. Por un problema de desarrollo respecto al resto, la mayoría ya estuvo trabajando, lo que es transmisión de cargas me permite de alguna manera dejarlo en un video y seguir adelante. Bien,
hemos visto que, claro, para evaluar una transmisión de cargas tengo que partir de un esquema estructural. Un esquema estructural corresponde a un elemento que está apoyado, un elemento superficial que está apoyado en, como mínimo, dos bordes. Como pueden ser dos muros. Pueden ser dos muros ubicados según la dirección del eje vertical o eje Y, o dos muros ubicados según la dirección horizontal del eje X. Y quiero hacer un comentario respecto a esto por un montón de comentarios de que vi que iban y venían en algunas consultas individuales y trabajos prácticos, que creo que vale la pena. Desde el punto de vista de las cargas, es tan unidireccional el primer caso como el segundo. Porque no estamos hablando de condiciones de resistencia. Estoy trabajando con cargas, y con cargas no me interesa si el elemento necesita más sección en este caso que en este o viceversa. Eso es un tema de resistencia. A nivel de transmisión de cargas, yo soy dueño tanto de estimar la primera o la segunda situación, y esto depende de lo que consiga en el fondo de mi casa. Si yo tengo viguetas de 4 metros, tal vez tomo el segundo caso. Si tengo viguetas de 3 metros, tal vez tomo el primero. Y a nivel de transferencia de cargas, no tengo que tener en cuenta condiciones de resistencia. Vimos que estabilidad, resistencia y rigidez son cosas distintas. Si no quiero usar siempre muros, puedo usar vigas, y obviamente debería usar columnas. Y también puedo generar elementos en los cuales tengo un único borde de apoyo, que son elementos en voladizo, como en el caso de los balcones. Y todo eso son los elementos con los cuales vamos a trabajar en este curso, donde los elementos unidireccionales los vamos a generar, estos entrepisos unidireccionales, a través de viguetas y elementos entre las viguetas, como pueden ser bloques de telgopor, como están viendo, o elementos que ya directamente tienen el relleno incorporado dentro, y todo este tipo de elementos generan un entrepiso unidireccional. La malla de acero que están viendo en ambos casos es una malla netamente constructiva que ayuda a repartir un poco mejor las cargas para que no sea tan unidireccional. Y me interesa, dado una planta a cubrir, ver que hay distintas alternativas. Como por ejemplo, en esa planta, si yo pienso en cómo se transferirían las cargas, necesito de a qué distancia existe el eje del elemento en relación a un borde de apoyo. La distancia entre el eje del elemento y el borde de apoyo lo voy a designar con la letra S, el que están viendo es S1, que voy a llamar ancho de influencia. En el primer caso, caso 1, el ancho de influencia es S1, en el caso 2 es S2. Está claro que el primer caso, S1 es menos que S2, y esto tiene que ver con el sector de losa que está incidiendo sobre el borde de apoyo. Yo puedo decir que a menor ancho de influencia, menos carga, menos área de losa sobre ese borde. A más ancho de influencia, más carga. Por lo tanto, así como varía el ancho de influencia, así varía la descarga de un elemento sobre el borde de apoyo. La descarga de un elemento sobre el borde de apoyo depende de mi ancho de influencia. Y el ancho de influencia es siempre perpendicular a la dirección de descarga. Si analizo, por ejemplo, el diagrama de cargas de la viga 2, mientras que tengo un primer tramo que va desde la columna 3 hasta la vertical pasante por C1, donde la única que descarga es la losa 2. Pero a partir de allí hasta la columna C4, automáticamente el ancho de influencia aumenta, la carga obviamente aumenta. Esto es para recordar nada más que en los diagramas de carga no tengo una carga, tengo tantas cargas distintas como sectores de carga tengan. Las cargas que llegan a una viga pueden llegar según uno o más sectores. Y en el caso en el cual yo genere apoyo sin necesidad de columnas, o el caso de los apeos, ya sea de viga o columna, si quiero evitar columnas, puedo generar un apeo, como por ejemplo el de la viga 1 sobre la viga 3. El diagrama de cargas de la viga 1 es un diagrama uniforme porque la losa 2 le descarga con un ancho de influencia constante. La viga 3 es el apoyo, que responderá con una fuerza, que es igual y de sentido contrario a la fuerza que incide sobre la viga 3 en el punto donde la viga secundaria interactúa con la primaria.
o principal. Y con toda esta situación de apeos o las cargas concentradas incidiendo sobre vías, tengo que tener en claro que la descarga dependerá de a qué distancia se ubique la fuerza en cuestión de los bordes de apoyo. Ahí se ven las expresiones en las cuales yo puedo, conocido P, las medidas A y B, saber cuánto descargo de esa fuerza hacia los bordes de apoyo, P por E sobre L, por la fuerza, por la distancia al otro borde, dividido la longitud total, será la carga que le llega a la columna C1. Y P por A sobre L, la fuerza por la distancia al borde opuesto, dividido la longitud total, será la carga que le llega a la columna 2. Estas expresiones que ven acá, incluyen a las expresiones que corresponden a la carga ubicada en el centro, o si la carga se ubicara directamente sobre uno de los bordes, C1 o C2. Cosa que puedo utilizar cuando una viga, como la viga B3 que están viendo, que tiene dos sectores de carga, un sector de carga hasta que comience la losa 2, y luego un segundo sector de carga hasta la columna 5, donde va variando el ancho de influencia, varía la intensidad de carga. Si yo transformo las cargas distribuidas en concentradas equivalentes, esto no quiere decir que cambie la carga, la voy a considerar de esta manera. Yo puedo descargar cada una de ellas hacia los apoyos utilizando las expresiones anteriores. El diagrama de cargas de la viga 3 es el que está en color naranja. Obviamente es ese y va a ser siempre ese. Lo que está dibujado abajo con los vectorcitos en verde es un procedimiento para utilizar expresiones matemáticas que me llevan a conocer la carga sobre las columnas. Con lo cual, el gráfico que ven abajo no es para la viga, es para las columnas. Y también si una carga la quiero apoyar en un muro portante, en una construcción de relativamente poca importancia, como son viviendas de 1 o 2 plantas, lo puedo hacer a costa de una repartición de cargas con una apertura de 30 grados, que es conservadora, dado que podía llegar hasta los 45 grados, y repartir la carga, que a nivel superior es concentrada, a nivel inferior, será encontrar una carga Q asterisco, que es el cociente de la fuerza dividido el ancho de repartición, que resulta igual a H tangente de 30. En rigor, de verdad, si yo quiero tomar una carga concentrada, el mejor elemento para tomar una carga concentrada, según la dirección de su eje, es una columna. Pero sucede que si tengo algún muro portante por ahí, apoyar una viga en un muro portante, bueno, de alguna manera tengo que considerar el incremento de carga a nivel de fundación, y esto quiere decir que no tengo que generar una columna. Está claro que si hablo de un edificio de tal vez 5, 8 pisos o algo por el estilo, esta situación no se plantea. Esto es para viviendas de 1, 2 plantas, donde los valores de carga que se van apilando cada vez son más chicos, ¿no? En relación a un edificio. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo de preguntarme? ¿Algo que quieran charlar? Bien. Como una síntesis de varias clases, de varios encuentros y de varios temas que dejamos para atrás, está claro que todo lo que acabo de contar no solamente lo conté, sino que atrás de esto hay cuantificaciones de cosas, como las cuantificaciones que se realizan en estática, donde, por ejemplo, en estática una de las cosas que se determina es cuánto vale la resultante de un sistema de fuerzas. Esto quiere decir que se trabaja por composición. O también, dada una fuerza, se determina en cuánto se distribuye en el sistema, y ahí se operará por descomposición. Y obviamente, ante problemas de equivalencia o problemas de equilibrio. La estática resuelve cosas como la que están viendo, en particular, estas imágenes son de internet, en particular limitadas a lo que son las construcciones para nosotros. Trabajamos con magnitudes vectoriales que requerían módulo, dirección, dado por la recta, por la inclinación de la recta, sentido, y esto lo va a dar un ángulo, y posición. La posición está dada por un punto de la recta de acción.
Estas magnitudes, entonces, hay que definirlas, sus 4 propiedades, a través de 3 parámetros: qué módulo, qué argumento y qué posición. Y como las magnitudes vectoriales se las grafica a través de los vectores, yo puedo estimar la escala en la cual quiero trabajar dividiendo el módulo del vector por la cantidad de centímetros para graficar ese vector. Así es como se expresa una escala y yo quiero resolver por estática en forma gráfica. Estos vectores admiten proyecciones, según el eje X y según el eje Y. Conocido el valor del módulo de la fuerza y el argumento correspondiente, que se mide siempre desde la rama positiva del eje X, girándolo en forma horaria hasta que coincida con el sentido del vector. Fíjense que eso es lo que está indicado como alfa. Si yo conozco esos 2 parámetros, puedo conocer las proyecciones horizontales, f coseno de alfa, o vertical, f seno de alfa, en forma analítica. Si quisiera puedo hacer un dibujito, pero analíticamente es más práctico de esta manera. Los elementos por los cuales opera la estática son 3. La llamada fuerza, que es una magnitud vectorial que representa a una carga concentrada y que aplicada a un cuerpo sustentado le causará deformaciones. Eso es una fuerza. O los pares de fuerzas, que está conformado por 2 fuerzas de mismo módulo, misma dirección, recta de acción paralelas. Esto quiere decir que están separadas a una distancia, y obviamente los vectores son de sentido contrario. Aplicado a un cuerpo causará otro tipo de deformaciones. Y los sistemas nulos, o sistemas formados por 2 fuerzas del mismo módulo, misma dirección, misma recta de acción y sentido contrario, que aplicado a un cuerpo generará otro tipo de deformaciones. Cada uno de ellos, fuerzas, pares de fuerza o sistemas nulos, causarán deformaciones, dado que nuestros cuerpos siempre requieren de apoyos. Y con eso estoy planteando el inicio de lo que va a ser la clase siguiente, que es, dado que vamos a buscar esas deformaciones, vamos a buscar esas tensiones, vamos a tener que evaluar la resistencia y la rigidez, vamos a tener que empezar a ver los apoyos o vinculaciones. Eso va a ser tema de lo que continúa. No todo se agarra de lo anterior. Todo lo que pasa un día se apoya en lo anterior. Los sistemas nulos también se lo conoce como bifuerzas. Se lo suele llamar en alguna bibliografía bifuerza. Tal vez es más clarito sistema nulo para decir que son 2 vectores que se contraponen. Y todo lo que hagamos parte de puntos de partida como la hipótesis de rigidez. Se considera que los cuerpos son prácticamente indeformables. Los sistemas de fuerzas admiten un sistema equivalente más simple al resultante. Esto quiere decir vale superposición. La combinación de magnitudes vectoriales, ahí se ven los vectores, F1 y F2, se hará a través de la ley del paralelogramo, una ley planteada por un belga en el año 1500 y pico, para el efecto resultante. Si agrego o quito un sistema nulo, el sistema no cambia, acción de una bifuerza. Los vectores son axiles, como característica, se pueden ubicar en cualquier posición de su recta de acción. Y obviamente, si el sistema está en equilibrio, si hay cargas o acciones, habrá respuestas o reacciones. Y otra vez voy a la clase que viene. En la clase que viene voy a hablar de vinculaciones y demás cosas, ¿no? Y por ende reacciones. O tomar de estática lo que nos empieza a servir para las estructuras. Por eso digo que todo lo que estoy hablando, al fin y al cabo, que nos sirvió para los primeros encuentros que estoy utilizando en esta primera clase, al fin y al cabo es hablar de temas de una introducción a las estructuras o de ITE. Lo que pasa que, de alguna manera, no necesariamente, yo me tomo el tiempo de hablar de estas cosas porque no necesariamente todo el mundo llega con todo este tipo de conceptos, por lo menos sabiendo que existen. Y trabajamos con sistemas, se puede trabajar con sistemas concurrentes, donde yo lo quiero graficar, ubico el punto correspondiente y con los argumentos
grafico los vectores, y usando la extensión de la ley del paralelogramo, que es el triángulo de fuerzas, dado que este sector del paralelogramo corresponde a este mismo sector que forma un triángulo, yo puedo, trazando un vector a continuación del otro, tomando como origen del segundo el extremo del primero, trazar un polígono de fuerzas y encontrar la resultante, que obviamente se ubica en una posición tal que pasa por el punto de concurrencia. Así se resuelve o se aplica superposición cuando el sistema es concurrente. A través del polígono de fuerza lo resuelvo. Y si quiero encontrar las respuestas, la medida de la resultante multiplicada por la escala me da el módulo de la resultante. Medir el ángulo con un transportador me da el argumento, por lo tanto dirección y sentido, y obviamente el punto de concurrencia sigue siendo el mismo, es la posición. En forma analítica, los sistemas de fuerzas concurrentes, no tengo necesidad de hacer ningún gráfico para encontrar lo que busco, pero solamente voy a mostrar gráficos para hacer referencia a lo que estoy buscando. Si mis datos son los mismos, fuerzas, argumentos y el punto de concurrencia, y yo dibujara ese mismo dibujo de antes, mi enunciado, y está claro que la ley del paralelogramo lo que me dice es que yo no puedo sumar los módulos de las fuerzas componentes como si fueran escalares, pero sí lo puedo hacer con sus proyecciones. Rx será la suma de cada fuerza multiplicada por el coseno del ángulo, así era una proyección sobre el eje X, la suma de todo me va a dar el balance en el eje X, lo mismo para el eje Y, son dos ecuaciones de proyección, que me definen por teorema de Pitágoras la resultante como la raíz cuadrada de Rx cuadrado más Ri cuadrado, y el argumento alfa R como el arco tangente de Ri sobre Rx, obviamente la posición es la misma. ¿Alguna duda con cómo se resuelven los sistemas concurrentes, ya sea la forma gráfica o la forma analítica? ¿Algo que preguntarme de eso? Sé que estuvieron trabajando los que nos acompañaron, y tal vez el que se incorpora hoy tenga alguna pregunta. ¿Alguna pregunta de todo esto hasta acá? Bien. Y si el sistema es no concurrente, claro, no concurrente, cuando yo lo grafico no existe un único punto por donde pasan todas las rectas de acción de todas las fuerzas. En forma gráfica, no solo se necesita el polígono de fuerzas, sino que también una que me define el módulo, la dirección y el sentido, sino que también una construcción basada en los rayos, llevando los orígenes de cada vector al polo, un punto elegido arbitrariamente en el plano, y el extremo de la última. Son los rayos 1 o 4 que ven dibujados. Y si yo trazo los rayos por el enunciado, en la intersección del primer y último rayo, por ahí debo pasar la resultante, es un punto de la recta de acción, que si yo quiero darle coordenadas, lo prolongo hasta cortar el eje X, y ahí encontraré una posición que puedo dar como referencia. Por lo tanto, lo que aparece en el sistema cuando es no concurrente es la necesidad de un polígono funicular. Desde el punto de vista analítico, si ya Rx y Ri me determinaban el módulo, dirección y sentido de la resultante a través del argumento, necesito los momentos de una fuerza para ubicar las distancias correspondientes. Así que planteo la expresión del momento de una fuerza en función de sus proyecciones, que para lo que es el momento de la resultante, la fuerza es la resultante, estoy planteando Variñón. Si planteo Variñón para el sistema de fuerzas componentes e igual a ambos términos, llego a una expresión que, como verán, tiene una viñeta al igual que Rx y Ri, que es la expresión de la recta de acción de la resultante. Porque al fin y al cabo, esta expresión que están viendo es algo por X, Ri, que lo tengo por X, menos algo por Y, Rx lo tengo, igual a un número, y de esa ecuación de la recta de acción de la resultante, yo le puedo dar valor 0 a la Y y despejar X, y llego al mismo punto que había llegado antes en forma gráfica. La forma analítica y la forma gráfica son formas que resuelven por caminos distintos
En rigor de verdad, el mismo problema. Por lo tanto, deben darme en forma similar. Ahora, cuando se define algo por sí y por no, ¿queda algo afuera? Por ejemplo, si digo, todos los argentinos y todos los que no son argentinos, ¿queda algo afuera? Cuando No. se define por sí, ¿no? Obviamente no, cuando se define por sí y por no, no queda nada afuera. Esto quiere decir, cuando definieron los sistemas concurrentes y no concurrentes, no hay otro sistema de fuerzas. Todos los debo encuadrar en uno u otro caso. Por lo tanto, hay un sistema de fuerzas que está en el medio, que es el sistema de fuerzas paralelas. Está claro que si para el sistema de fuerzas concurrentes requiero de 2 ecuaciones y para el sistema de fuerzas no concurrentes requiero de 3, el sistema de fuerzas paralelas, al no existir un punto de concurrencia, se debe resolver desde el punto de vista gráfico con polígono de fuerzas y polígono funicular, porque es un sistema no concurrente. Y desde el punto de vista analítico, necesito la ecuación de momentos. Esta hace falta cuando el sistema es no concurrente. Cualquier sistema en el cual no existe un único punto de concurrencia requiere de la ecuación de momentos que vincula las distancias con esta operatoria tan particular llamada momentos. A veces uno se olvida de eso y piensa que las paralelas son distintas. No, no son distintas, son no concurrentes y trabajo con las ecuaciones. Pero claro, si yo hablo de fuerzas que son paralelas al eje Y, que son verticales, obviamente no tengo Rx, porque ninguna de esas fuerzas tendrá proyección horizontal. Se anula la ecuación de Rx, se anula Rx aquí y aquí. Le quito lo que no tengo y opero con las mismas ecuaciones. No vamos a generar más ecuaciones para cada sistema en particular, sino que tomamos 2 situaciones, que en el fondo es una sola, porque las 2 expresiones primeras valen para ambos casos. ¿Se entendió lo que dije? Y está claro que, no sé si pudieron utilizarlo, pero hay una aplicación que me permite trabajar por composición o descomposición de cualquier sistema de fuerzas, equivalencia o equilibrio, que si la bajan de internet y la instalan, de alguna manera pueden controlar las respuestas de lo que tienen hecho en forma gráfica, de lo que tienen hecho en forma analítica, comparar valores y de alguna manera, porque los ponemos a disposición de quienes lo quieren utilizar. Profe, una pregunta. ¿Puede ser que solamente esté la aplicación disponible para Android? Sí, porque te cuento, está hecho con una base del MIT, el Massachusetts Institute, y el MIT en particular toma solamente Android para los desarrolladores de elementos de educación. Es decir, cuando elegí la aplicación para desarrollarla, de alguna manera estaba limitado con lo que se ofrecía como elementos de desarrollo, para no tener que utilizar un lenguaje de programación. Yo no soy programador, ¿se entiende, no? Entonces, de alguna manera utilizo un recurso que me facilita la programación. Pero te aclaro que por comentarios que se tiene dentro de la página del MIT, del Massachusetts Institute, están evaluando la posibilidad de poder incorporar las mismas rutinas y poder migrar esto que estás viendo a la plataforma de iPhone, al iOS. En particular, migrarla a esa plataforma es una cosa que se viene diciendo fundamentalmente desde el año pasado, así que en el momento que aparezca, va a aparecer algo muy parecido, pero para iPhone. En este momento lo único que puedo ofrecer es el que puede lo usa, y de alguna manera, si en los equipos de trabajo, claro, si estuviéramos en forma presencial es distinto, pero si de alguna manera uno puede acceder a un teléfono, alguien cercano tiene un teléfono, son chiquititas, no ocupan mucho y de alguna manera lo podría utilizar. No es fundamental para el curso, pero de alguna manera es una herramienta. ¿Se entendió? Mario, te hago una consulta. Sí. Si tenés el ángulo y las coordenadas, ¿se puede calcular una fuerza?
Me falta el módulo. Claro, no hay manera de conseguirlo. Si vos tenés el ángulo solamente, sabés la inclinación de la recta y un punto, hasta ahí tenés la recta solamente. Claro, No sabés qué hay en esa recta. Te está Claro, faltando algo. está perfecto. Por Era eso, esa la duda. por eso es importante saber de que un vector tiene todas esas cosas. Hasta que no tenés todo eso, no lo tenés. Algo te falta. Ok, ¿Sí? Bien. Bueno, hicimos una síntesis y de alguna manera, sabiendo que es un repaso de ITV, para que tal vez los que se incorporan, ojo que en una de esas de los que se incorporan no hay nadie, pero bueno, nobleza obliga y el respeto a todo el mundo hace de que me haya tomado el trabajito de contar todo esto. Lo que vamos a hacer es, como yo tengo que cambiar de presentación, ahora vamos a la parte más nueva, digamos, de la clase de hoy, pero como tengo que cambiar de presentación y lo demás, y de paso me sirve para tener una distribución de cómo nos acompañaron y dársela a los docentes para que sepan cómo manejarse, permítanme que voy a salir de esto, si me deja mi máquina. Voy a dejar de presentar un cachito y... Nicolás, ¿estás por ahí? Sí, sí, ¿Sí? Bueno, estoy listo. ¿listo? Sí. Bueno, aprovecho en el medio de esto para, de alguna manera, pedirle disculpas por lo que ocasionó que la plataforma sugerida dentro del campo de la FADU no la podemos usar. Yo no sé si alguno de ustedes cursó a la mañana una materia en forma virtual. ¿Alguno de los que está cursó? Sí, pero usamos Sí. el para la ¿Y pudieron Sí, sí. comunicarse bien a través de la plataforma? ¿Qué usaron? Usamos Meet para videollamada. Pero esta plataforma de Jitsi sí la usaron. No. No, nosotros usamos No, el no. Meet. No. Entonces, aparentemente, discúlpenme lo desprolijo, ¿no? Pero aparentemente tuvieron el mismo problema que nosotros, ¿no? De que de alguna manera hay un límite que no está dicho en ningún momento de cuánto es. Entonces, más, uno leyendo, porque no se crean que somos suicidas, en el medio, en la semana que pasó, leímos de la plataforma, fuimos a la página oficial, vimos que no había restricciones, entonces por eso decidimos migrarlo, a sabiendas que ya decía que no iba a haber problema, pero como siempre estamos en Argentina, ¿no? Así que si algo puede fallar, que no es Argentina, sino que es ley de Murphy, si algo puede fallar, va a fallar, así que lo que pasó es que falló. Así que les pido disculpas por eso, y aparece, que publicó Nicolás recién, un link de un formulario que solamente, esto no es asistencia ni nada, es solamente un formulario para saber, cada uno de ustedes, ¿cuántos encuentros estuvo? ¿Uno solo, 2, 3, 8, ninguno? Para mí es tan válida la respuesta ninguno como la respuesta 8. Entonces les pido, por favor, mientras cambio la presentación para seguir con el tema, que de alguna manera bajen ese formulario, lo respondan y lo envíen. Y así puedo tener unos lindos gráficos torta.